Hoy presentaremos un breve resumen sobre la línea jurisprudencial tratada por el doctor Diego Eduardo López Medina en su libro El derecho de los jueces. Una línea jurisprudencial es un análisis sistemático y estructurado de las sentencias que se relacionan entre sí, estableciendo a través de una gráfica si existe un patrón de desarrollo decisional, buscando entre ellas el balance constitucional entre las dos decisiones o extremos posibles, para llegar a encontrar la subregla jurisprudencial o el sentido general de los fallos en determinado asunto. Es característico que la línea jurisprudencial se logre de manera lenta y progresiva, dada que el análisis a las sentencias que se relacionan entre sí se hace de una forma temporal y estructural. Al momento de realizar una línea jurisprudencial se debe tener en cuenta varios aspectos, a saber, el primer aspecto es que una línea jurisprudencial debe partir de un problema jurídico. Este es la pregunta que encabeza la línea jurisprudencial y que se intenta resolver por medio de la interpretación de distintos pronunciamientos judiciales, la Constitución y la estructura normativa. El análisis jurisprudencial debe radicar en un punto medio de abstracción en el que opera la ratio decidendi, es decir, la razón suficiente del fallo con fundamento en los hechos materiales de la sentencia y la identificación e interpretación del derecho constitucional. El segundo aspecto es el balance constitucional. En este se deben determinar las soluciones posibles al problema jurídico, el cual se resume en términos generales en el reconocimiento o negación de un derecho, es decir, es el precedente jurisprudencial establecido en virtud de la cual se espera que los jueces resuelvan casos futuros con base a uno ya resuelto. De la misma manera se debe identificar el escenario constitucional, el cual es una zona de choques de intereses donde la Corte puede desplegar el análisis de la Constitución para encontrar balances que maximicen la protección de derechos en conflicto dentro de esa zona de choque. Este escenario constitucional se encuentra encabezado por un problema jurídico el cual el operador jurídico debe intentar resolver. Otro aspecto consiste en determinar las sentencias hito o sentencias más relevantes frente a este asunto. Hay que tener presente que no siempre se van a encontrar sentencias unificadoras al respecto de un tema. Esto es, no siempre los jueces van a fallar de una manera exacta, pero sí es muy común que fallen en un exacto sentido. En este orden de ideas aparece lo que se llama la sombra o espectro constitucional, que no es otra cosa que el ámbito en que las variaciones del fallo no alteran el sentido del mismo. Las sentencias hito son entonces aquellas que tienen un peso estructural fundamental para la línea de investigación. Su importancia radica en algunos factores con frecuencia presentes en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Estas sentencias se clasifican en sentencias fundadoras de línea. Son fallos proferidos en el periodo de actividad inicial de la Corte, en los que se aprovechan las primeras sentencias de tutela o de constitucionalidad para hacer amplias interpretaciones de derechos. Se caracterizan por tener un desarrollo doctrinal con recuento histórico y de derecho comparado. Las sentencias consolidadoras de línea son aquellas en las que la Corte trata de definir con autoridad una subregla de derecho constitucional y usualmente buscan construir balances constitucionales más maduros y estables entre los intereses contrapuestos. Sentencias modificadoras de línea. Son aquellas sentencias hito que realizan cambios fuertes de jurisprudencia dentro de la línea. Sentencias reconceptualizadoras de línea. En estas sentencias, la Corte revisa una línea jurisprudencial en su conjunto y la afirma, aunque introduce una nueva interpretación que explica mejor a los ojos de la Corte el sentido general que ha mantenido la línea a lo largo del tiempo. Sentencias dominantes. Son las sentencias que contienen los criterios vigentes y dominantes por medio de las cuales la Corte Constitucional resuelve un conflicto de intereses dentro de determinado escenario constitucional. Tenemos las sentencias no importantes, y son aquellas que radican en un ejercicio interpretativo del lector de la línea jurisprudencial. Estas pueden ser sentencias confirmadoras de principio o de reiteración,
sentencias argumentativamente confusas o inconcluyentes y sentencias en exceso abstractas. Para la elaboración de una línea jurisprudencial tenemos en cuenta las siguientes técnicas de investigación. Primero, hallamos el punto arquimédico. Esta es la sentencia con la que el investigador trata de dar solución a las relaciones estructurales entre varias sentencias. Su propósito es ayudar en la identificación de la sentencia hito de la línea y en su sistematización en un gráfico de línea. La ingeniería de reversa consiste en el estudio de la estructura de citas del punto arquimédico, seleccionando aquellas sentencias relacionadas con el escenario constitucional. Finalmente, tenemos el nicho citacional. Se forma con el análisis de las sentencias a partir de la identificación de los puntos comunes que se encuentran citados en cada sentencia. La finalidad de estos puntos nodales es llegar a un número significativo de argumentos para definir las subreglas de la línea de investigación. Muchas gracias por su atención.